Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, pues vamos a hablar del problema de salud que tenemos aquí, ¿no? Que nosotros le llamamos adicción, que tiene como síntoma el consumo. Pero hay que tener mucho cuidado en considerar que no todo el que consume es un adicto. Y que el consumo de un adicto no tiene nada que ver con el consumo del que no es adicto, ¿verdad? Acá, por ejemplo, bueno, lo que distingue al adicto es la causa por la cual consume y la forma en la que consume, ¿no? Aunque acá en nuestra literatura nos dice que por qué, que no nos vamos a fijar tanto en el por qué, sino en qué es en cuál es la solución, la forma de controlar esta enfermedad que es incurable, progresiva y terminal, ¿verdad? ¿Dónde dice esta cuestión? ¿Por qué se comporta así? Quizás no haya una respuesta, las opiniones varían. Entonces, aquí nos da a entender que más que buscar, pero ayer se presentó una alternativa en la Junta de Catarsis. Si la enfermedad de la adicción, cuyo síntoma es el consumo, hay una definición general de adicción, la cual cae la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Sin temor a estadístico, a equivocarnos, podríamos decir que todas las personas son adictas, ¿no? Que todas las personas son adictas. En la definición general de adicción nos dice: mientras busquemos la felicidad en el mundo y no en nuestras mentes, estamos en el punto de la adicción. La adicción es la enfermedad, tiene sus manifestaciones, el síntoma, como cualquier enfermedad tiene síntomas. Este es un problema de salud, no un problema de comportamiento. Acá te dicen una manera en que sigues aferrándote a un poder imaginario es esperar algo de las gratificaciones exteriores o de los eventos futuros, ¿no? Acá dicen dos cuestionamientos. Las adicciones generan deterioro psicológico, físico y emocional en las personas, el cual se transforma en un dolor vacío y un sinsentido de vida. Aquí cuando me mencionan que las adicciones generan esto, me están hablando del síntoma. El consumo genera este deterioro psicológico, físico y emocional, el cual se transforma en un dolor vacío y un sinsentido de vida.
o la otra. O antes como causa de ese consumo, se empieza a manifestar en las personas dolor, un vacío y un sinsentido de vida que con el tiempo van generando un inevitable deterioro psicofísico, emocional. Y si aparece el consumo de alguna sustancia, se inicia el desarrollo de una adicción. Entonces, el adicto, aunque decimos que no vamos a analizar tanto esto, el adicto está adicto y ya, si se presenta el adicto, porque hay dos tipos de adicciones de las cuales se hablan, de las adicciones de consumo de sustancias o de las adicciones de proceso, de las adicciones de alguna conducta, como los comedores compulsivos, etcétera, los trabajadores compulsivos. Pero en nuestro caso, en el caso en que el síntoma de nuestro problema de salud, de esta enfermedad incurable, enfermedad cerebral crónica, incurable, progresiva. Acá, por ejemplo, tenemos un manual estadístico de desórdenes de la personalidad, o sea, de enfermedades mentales, que las agrupa y las cataloga. La última edición es el DSM-5. Nos dice criterios. La sustancia es consumida por un periodo mayor o en mayor cantidad que los esperados. Existen deseos persistentes o esfuerzos infructuosos por detener el consumo. El craving es el deseo o urgencia por el uso de la sustancia. El uso repetitivo de la sustancia da lugar a incumplimiento de obligaciones en trabajo, escuela o casa. Acá más adelante me dice, el uso de sustancias se continúa a pesar de tener problemas sociales continuos o personales causados o exacerbados por el consumo. Reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas por el consumo. Uso recurrente de la sustancia en situaciones en que hacerlo es físicamente riesgoso. Se continúa consumiendo a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que pueden ser causados o exacerbados por la sustancia. Bueno, esos son algunos criterios que nos menciona el manual de trastornos de la personalidad, que es a lo que antes se le llamaba enfermedades mentales. Aquí nos dice que consumir drogas para la gente que no es adicta es elección, puede elegir entre consumir o no consumir, es una elección personal. Pero padecer la enfermedad de la adicción no lo elige uno, ese ya es un problema, es una enfermedad cerebral crónica. Es una condición cerebral crónica recurrente caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia, que son las adicciones de consumo, o actividad, que son las adicciones de proceso, a pesar del conocimiento de sus consecuencias perjudiciales. Entonces, aquí lo que utilizamos nosotros es las adicciones al consumo de drogas empezó a surgir esta psicoterapia espiritual y este pilar de tratamiento, que es el control de la enfermedad, porque es una enfermedad incurable. Empezó con este pilar, se le llama ayuda mutua, con el compartimiento de adictos a algún consumo en particular, que fue el de Alcohólicos Anónimos. Pero todo lo que se expresa aquí es perfectamente aplicable para la adicción al consumo de cualquier sustancia psicoactiva. Y entonces
las personas que se encuentran en la necesidad de buscar la salida, las personas que se encuentran en la necesidad de buscar la salida de esta situación, ¿verdad? Se encuentran ante un hecho. Ese hecho es el que dice aquí, que somos impotentes ante el consumo, que nuestras vidas se habían vuelto inmanejables. ¿Eso qué significa? Acá, si uno empieza a desmenuzar un poquito esto, aparecen dos ideas centrales: la impotencia y la pérdida de las facultades de la voluntad. Nos dice que estas dos expresiones aparecen con respecto a la situación en la que se encuentra la persona que empieza a buscar la salida de esta situación. Dice en el primer paso del método, del camino de tratamiento de la enfermedad. Acá mencionan la palabra recuperación, pero debemos entender que acá en el prólogo nos dicen quienes nos hemos recuperado. Nosotros nunca estaremos recuperados. Lo más que podemos hacer es tener bajo control nuestra enfermedad, nuestro problema de salud, de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Esta idea nos la expresan, hay que leer esto con mucho cuidado, nos lo expresan acá en esta página cuando nos dicen no estamos curados, es una enfermedad incurable, nunca vamos a estar curados, pero es controlable, es remisible, quiere decir que se pueden vivir periodos de tiempo durante los cuales no esté presente el síntoma, que en nuestro caso es el consumo, pero es reincidible. Después de un periodo de remisión donde no está presente el síntoma, pues se vuelven a presentar periodos en los que se vuelve a presentar el síntoma, el consumo, ¿verdad? Lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia. El primer paso, la situación en la que nos encontramos, la impotencia, el no poder no consumir y no podernos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. ¿Cómo se hace uno responsable de las distintas áreas de su vida? Pues hay formas de cuidar cada una de esas áreas y hay formas en que se daña cada una de esas áreas. Nosotros no podemos cuidar como se deben esas áreas, ni podemos dejar de dañar esas áreas. Eso es lo que nos da a entender aquí. Aquí dice: nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Esta es una traducción del inglés que dice inmanejable, y en nuestra guía autodiagnóstico, el primer paso, se hace eso equivalente a que no podemos hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Es decir, que no podemos aplicar a cada una de esas áreas los cuidados para mantener esa área funcionando bien, y que no podemos dejar de dañar cada una de esas áreas. Entonces dice que somos impotentes ante el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos no consumir. Luego aquí también aparece otra expresión: pérdida de las facultades de la voluntad. Eso determina que no es nuestra voluntad la que determina que consumamos, ni va a ser nuestra voluntad la que nos haga posible no consumir, ¿no? El más vehemente deseo, ahorita estoy diciendo muchas cosas sueltas que están escritas, el más vehemente deseo de dejar de consumir es totalmente infructuoso para el adicto. Estoy haciendo una separación, no todo el que consume
es adicto, ¿no? Lo que distingue al adicto es el por qué consume y la forma en que consume. Entonces nuestra enfermedad ahorita vamos a ver, está ahí, y al presentarse el consumo se manifiesta como una adicción al consumo. Ya les dije que hay adicciones de consumo y adicciones de proceso, ¿no? ¿Cómo que no podemos? Aquí nos van explicando. En un capítulo de este libro, algunas personas hacen la siguiente observación. Dice, yo puedo consumir o no consumir. Una persona que pueda decir eso, yo puedo consumir o no hacerlo, cae en el caso de una persona para la cual el consumo es una elección, ¿verdad? Para nosotros no es una elección el consumo. Dice, ¿por qué no puede él? Se está refiriendo a alguien que no puede no consumir. Aquel que no puede no consumir es un adicto al consumo de sustancias. No puede no consumir porque esa impotencia, ese no poder no consumir, es la manifestación de la enfermedad. Cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Una elección es cuando tú puedes optar por varias cosas, pero cuando no puedes optar por no consumir, quiere decir que hemos perdido la capacidad de elegir el no hacerlo, ¿no? Si pudiéramos remontarnos, y esto en un principio nos causa extrañeza, ¿cómo no? Si yo elegí consumir, yo elegí que me trajeran algo para consumir y yo elegí consumirlo. Si nos situáramos en ese momento, vemos que no hubiéramos podido hacer otra cosa. Cuando uno lo oye le suena raro, pero si situáramos, si pudiéramos analizar, hacer un análisis bien de la situación, no hubiéramos podido hacer otra cosa, porque no está siendo nuestra voluntad la que determine que consumamos. Lo que determina que consumamos es una urgencia inaplazable que en inglés le llaman craving. No utilizo la traducción de deseo imperioso porque esa la utiliza nuestro libro para la compulsión física, la dependencia física. Esa es una dependencia psicológica. Dice, cuando se trata de consumir, los adictos no tienen la capacidad de elegir no hacerlo. Aquí dice, los adictos han perdido. No, yo digo, los adictos no tienen su capacidad de elegir el no hacerlo. Otra definición de adicción, esta es de la Asociación de Adicciones, de Medicina de las Adicciones. Enfermedad primaria y crónica de los circuitos cerebrales de recompensa, motivación, memoria y otros relacionados. Mal funcionamiento de estos circuitos conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales características. Refleja en la búsqueda patológica de recompensa y o alivio mediante el uso de sustancias y otros comportamientos. Al igual que otras enfermedades crónicas, implica ciclos de remisión, de recaída y remisión. Sin el tratamiento o la participación de actividades, aquí dice recuperación, pero es una analogía para otras enfermedades de control, es progresiva y puede provocar una discapacidad o muerte prematura. Acá quería yo buscar ahorita los dos cuestionamientos que les mencioné. Aquí, por ejemplo, dice, la adicción es una respuesta a un malestar existencial, a estar mal en la vida. Las adicciones son respuestas de inconformidad y desafío. Responden a una necesidad imperante de alejarse de ese malestar. Aquí dice los cuestionamientos, se los voy a repetir.
Las adicciones generan deterioro psicológico, físico y emocional en las personas, el cual se transforma en dolor, vacío y un sinsentido de vida, o antes se empieza a manifestar en las personas dolor, un vacío y un sinsentido de vida que con el tiempo van generando un inevitable deterioro psicofísico emocional. Y si aparece el consumo, si se junta eso con el consumo, posiblemente se desarrolla, se inicia el desarrollo de una adicción de consumo. Entonces vamos a seguir leyendo aquí. Dice, no es su voluntad la que determina el que consuman. Entonces aquí vamos a empezar a ver en qué consiste realmente la enfermedad. La negación inconsciente a vivir determinadas emociones. Es una falta de una característica que tiene el ser humano, que es le llaman resiliencia. Pero nosotros nos negamos, sin darnos cuenta, a vivir determinadas emociones. Y las emociones no es resultado de lo que uno vive, sino de lo que piensa uno acerca de eso que vive. Esta negación de la cual no nos damos cuenta, el no vivirlas, manifestar esa negación inconsciente, se vuelve para nosotros una necesidad primaria de supervivencia. Entonces es manejada por el cerebro como las necesidades primarias de supervivencia. Las necesidades primarias de supervivencia tienen que ser manejadas como reacciones, no como procesos racionales. No es el lóbulo frontal, sino el cerebro emocional, el cerebro primitivo. El cerebro primitivo que emite un mandato bioquímico de si no te alimentas, que es una necesidad primaria de alimentación, llega un mandato, una urgencia inaplazable de conseguir alimento y alimentarte. Esa ante una verdadera necesidad primaria de supervivencia. Nosotros que tenemos el manejo de la negación al vivir una determinada emoción asociado con el pensamiento de que una forma de negarnos a vivir esa determinada emoción es consumiendo, lo cual que tampoco es cierto. Entonces el mandato, la urgencia inaplazable es a consumir para sobrevivir, para no vivir esa emoción. Es un mandato bioquímico del cerebro. Entonces acá dice, ante la ilusión, ante la mentira de poder no vivir esa emoción, el cerebro, a través de un mandato bioquímico, maneja como necesidad primaria de supervivencia. El manejo de necesidades primarias de supervivencia es mediante la manifestación de una urgencia inaplazable para hacer lo necesario para satisfacer esa necesidad primaria de supervivencia. En inglés le dicen craving brain. Dice, estos hechos determinan el inicio del consumo. Nosotros, sin saber lo que nos estamos negando, sin darnos cuenta, inconsciente, a vivir determinadas emociones. Para nosotros es una necesidad primaria de supervivencia el no vivirlas. Entonces el manejo que hace el cerebro de las necesidades de supervivencia es mediante un mandato bioquímico que corresponde a una urgencia inaplazable para satisfacer esa necesidad de supervivencia. Aquí estamos secuestrando las facultades del cerebro ante una situación que no es una necesidad de supervivencia. Las emociones son dones de la vida, se viven y pasan, no hay ningún problema.
Entonces esto determina el inicio del consumo. Entonces nosotros vamos haciendo del consumo una parte central de nuestra vida. Esto corresponde a una dependencia psicológica y vamos haciendo un estilo de nuestra vida en consumir, reponernos del consumo, prepararnos para consumir. Se vuelve lo central en nuestra vida y conforme vamos incurriendo en eso, se va desarrollando en nosotros una dependencia física. Esa dependencia física se manifiesta en una pérdida del control de la cantidad que se consume, que también se le llama compulsión física, ¿no? Que se manifiesta en que no podemos, una vez iniciado el consumo, no podemos interrumpir el consumo, no podemos dejar de consumir, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos lleva poder interrumpir el consumo? Pues eso lo hemos vivido. Esa es la compulsión física. También con esto se va presentando el hecho de que consumimos hasta la intoxicación. El consumo de esas sustancias, que es veneno, ¿verdad? Por ejemplo, el consumo del alcohol es el etanol, la droga etanol. No hay ninguna diferencia con ninguna otra sustancia, ninguna otra droga. El alcohol no es un té, ni es un refresco, ni nada. Es etanol, ¿verdad? Es veneno, como las sustancias que consumimos, ¿no? Como la nicotina, como la cocaína, como todo eso es veneno para nuestro cuerpo. Entonces, eso nos lleva a un estado de intoxicación, es un estado patológico del organismo que le impide su buen funcionamiento. Le impide en muchas formas, no puede uno ni hablar, ni moverse, ni pensar, ni nada. Y también con esto se van presentando otras cosas, que en un principio vamos necesitando cantidades cada vez mayores de la sustancia que consumimos, o consumir otras sustancias diferentes para experimentar los mismos efectos, para pretender que así estamos no viviendo esas emociones que nos negamos a vivir. A esto se le llama tolerancia. En un principio se necesitan cantidades mayores de la sustancia o cambiar a otro tipo de sustancias para seguir defendiendo la mentira de que así no vivimos esa emoción. Eventualmente con el tiempo la tolerancia disminuye y con esto se presentan también otros problemas, compañeros. Cuando uno deja de consumir, se presentan un conjunto de malestares biopsicosociales por la falta del consumo. Por ejemplo, con el alcohol dice uno que está crudo, con otro se llama malilla, es la supresión o abstinencia. De los cuales hay dos tipos: lo que vivimos inmediatamente que dejamos de consumir, cuyos síntomas, la severidad de los síntomas de eso depende de la sustancia que se consumía. Hay sustancias que te producen síntomas de supresión de alta severidad, que hasta te pueden matar. Hay otros de severidad moderada y hay otros que no presentan ese tipo de supresión aguda. La supresión aguda es la supresión que experimentas, aguda o temprana, que experimentas inmediatamente que dejas de consumir. Y hay otro tipo de supresión, que es la supresión post-aguda o tardía, ¿ya? Los síntomas de la severidad de los síntomas ahí no depende de la sustancia, sino del daño que le has hecho a todo tu organismo, muy especialmente al sistema nervioso central. Los síntomas son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver situaciones sencillas, dificultades para manejar el estrés, problemas con el sueño, con la memoria, con la coordinación física, etcétera, etcétera.
Y también vienen efectos nocivos en todas nuestras áreas de vida. Ya vimos aquí ahorita que en la situación en la que uno se siente con la necesidad de encontrar una salida de su situación, es porque estamos viviendo el hecho de no poder no consumir y de no poder hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Es decir, que hemos dañado todas las áreas de nuestra vida. Acá en la guía autodiagnóstico que tenemos nosotros, las áreas de vida se clasifican, se dividen en áreas de vida interna, que es el área física, mental y espiritual, y áreas de vida externa, que es el área laboral, familiar, social, económica, legal, sexual. Entonces, ya dijimos que no poder hacernos responsables de eso implica que no podemos cuidarlas como es debido, no podemos manejarlas como es debido para que vayan caminando, y no podemos dejar de dañarlas. Esa es la situación de impotencia. Entonces, dice nuestro libro, cuando ya han adquirido el hábito, ya han perdido la confianza en ellos mismos y en las cosas humanas, sus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver. Si la vida, sin estos dos elementos, nos producía emociones, juicios de lo que vivíamos, que nos negábamos a vivir, ahora con esto nuestros problemas se complican, se vuelven imposibles de resolver y nos llevan de nuevo a iniciar el consumo. Este es el ciclo adictivo del cual no podemos salir solos, ¿verdad? Acá tenemos esta definición: condición cerebral crónica recurrente, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de una sustancia cuando son adicciones de consumo, o de una actividad cuando son adicciones de proceso, a pesar del conocimiento de sus consecuencias perjudiciales. Aquí en este otro, búsqueda externa continua y compulsiva, a pesar del hecho de que tal búsqueda siempre nos conduce hacia el dolor y el conflicto. Consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias adversas. El que te vaya mal consumiendo no va, por la enfermedad que tienes, no va a posibilitarte para que puedas no consumir. Le esperaba la pérdida de tal cosa, le esperaba estar acá nos narran el caso de alguien que había perdido ya acá en el capítulo 2, ¿verdad? Nos dice el caso de un adicto que fue a ver a un doctor y le dice, el doctor le dijo, era un caso desahuciado. Acá les dice, acabamos de decir, lo que tenemos, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión por hoy, mientras esté el síntoma en remisión, de nuestra sentencia. Sentencia tiene que ver mucho con desahucio. Dice aquí, que le dijera toda la verdad. Era un caso desahuciado. Nunca más podría recuperar su posición en la sociedad, en el lugar, y tendría que encerrarse bajo llave o tener un guardaespaldas si esperaba vivir largo tiempo. Entonces, esa es la situación de impotencia, la situación que vive uno, y esto lo vive durante un buen tiempo, hasta que va uno entendiendo no con la mente, ¿verdad? Porque ese diagrama visto así, pues no se ve tan feo, pero vivirlo y experimentar, convivir con los efectos nocivos de tus distintas áreas de tu vida, convivir con el no poder, no consumir, vivirlo,
que tu voluntad no te sirva para dejar de consumir. Darte cuenta que no es tu voluntad la que te determina que consumen, pues ya es diferente que ver ese diagrama de ahí, ¿verdad? Es diferente. ¿Cómo se da uno cuenta que es diferente a ese diagrama? Pues viviéndolo. ¿Cuánto tiempo? ¿No? Hasta que se genere la energía necesaria para resolver una alternativa en la cual nosotros nos encontramos. La alternativa, compañeros, nos la manifiestan aquí, donde nos dice: nosotros podemos seguir siendo como somos, ¿ah? O podemos experimentar un cambio que nos permita no producir esas emociones que nos neguemos inconscientemente a vivir. Esa misma alternativa, ¿con qué otras palabras me las dice aquí? Estar condenado a una muerte por adicción o vivir sobre una base espiritual. No hablemos de lo que es la espiritualidad, poco a poco lo iremos descubriendo, pero sí sabemos lo que no es, porque de eso no sabemos nada, compañero. De eso el mundo comúnmente no sabe nada, ¿no? Lo podemos ir descartando, ¿no? Lo que conocemos no es lo que la forma en que se vive, los valores, lo que te lleva, los condicionamientos, eso no es algo completamente nuevo. Aquí en una de nuestras lecturas del día de hoy me dice: acá va a desaparecer la idea del beneficio individual. Nosotros debemos experimentar. Aquí me dicen cuál es la solución. La solución, compañeros, me dicen aquí, tener un cambio revolucionario en toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. El hecho central en nuestras vidas es la certeza de que hay algo que está operando en forma ciertamente milagrosa y que realiza por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Aquí me lo expresan lo mismo con otras palabras: desechadas las ideas, ¿verdad?, lo que yo pienso de las cosas, las emociones que surgen de lo que yo pienso de las cosas y las actitudes que surgen de esas emociones, desechadas esas que han dirigido mi vida y que son las mismas que dirigen la vida del mundo allá afuera. Un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a conducir mi vida. Entre uno de esos cambios hay una cuestión que se llama transformación a través del altruismo o del ortocentrismo, ¿verdad? Sería una analogía de la constante preocupación que tenemos por los demás y lo que hacemos por resolver. Ese es un elemento básico, la compasión, ¿no? La compasión dice, nuestras vidas dependen, y la vida de cualquier persona, compañero, depende de no estar autoobsesionado, de no estar pensando en uno mismo. Yo por aquí traje un folleto, ya no lo encuentro. Cuando llegamos por lo general a estas situaciones, compañeros, nosotros vemos nuestra vida enredada, atorada, atascada, sin posibilidad de movilizarse. Nuestra vida se ha vuelto imposible, ¿no? Por más intenciones que tengamos y todo, no pueden darse. Entonces nosotros necesitamos una oportunidad de dejar de estar poniendo nuestra atención en la situación de nuestra vida, ¿verdad? Y esa oportunidad es trasladar nuestra atención a
a cómo podemos satisfacer las necesidades de otros. Aquí en el libro nos lo dice, ¿verdad? Nuestra misma vida, no en cuanto a que empiece, se acabe, sino la calidad, la forma de vivirla, el bienestar que causa vivir la vida, depende de nuestra constante preocupación por otras y de la manera en que podamos satisfacer sus necesidades. Esa es la definición que el Dalai Lama da de lo que es la compasión, ¿no? Son términos nuevos que vamos a tener que acostumbrarnos no a conceptualizar ni a nada, sino a vivir, ¿no? Acá dice, sin la oportunidad de estar viendo tú cómo ves tu vida, cuando estás buscando la salida de tu situación, acá dice, se han de rehacer sus vidas. Cuando uno empieza a buscar la salida de esta situación, es porque ve uno la vida, porque la vida se te ha ido cerrando las posibilidades de seguir defendiendo cosas que no son, ¿no? Entonces dice, es la definición de la compasión. Esa es una cosa, pero la otra cosa es dejar el egocentrismo, no el hecho de pensar que las cosas giran en torno a uno y que la vida se debe adaptar a nosotros. Dice, estaban desadaptados de la vida. ¿A qué es equivalente estar desadaptado de la vida? A estar esperando que la vida se adapte a ti. La vida, el todo, lo que vives, que se adapte a ti. Pues si estás esperando eso, vas a tener que quedarte esperando. Ya muchos de nosotros llevamos un buen tiempo esperándolo y parece que todavía no se adapta. Y lo malo es que mientras no se adapta, pues nosotros, ¿cómo reaccionamos, compañeros? ¿Cómo reaccionamos cuando la vida no se adapta a nosotros? Entonces, es una reacción, no es una decisión. Estaban en plena fuga de la realidad, tenían una franca deficiencia mental. ¿Cómo se le puede llamar a tal desproporción? Sabiendo las consecuencias que va a traer el consumo para tu vida, no poder no consumir. Te dicen, si vuelves a consumir, te vas a morir. Pues eso no va a evitar que no vuelvas a consumir. Aquí en esta casa hay experiencia acumulada. Aquí ahorita nomás están los que todavía están medio vivos, pero hay muchos que estuvieron aquí y ya no están. No están. Y ellos sabían que se iban a morir, compañeros, ¿no? Una muerte antes de todos nos vamos a morir, ¿no? Pero aquí nosotros aceleramos la cuestión. Entonces, lo que les decía yo, porque acá en la lectura que les leí dice que aquí no buscamos el beneficio propio. Una de las cosas esenciales es poner por encima de nosotros el interés de la comunidad. Tenemos aquí una cuestión, las fuentes de lo que llaman espiritualidad o sabiduría perenne o filosofía perenne, que es un consenso de cosas que están desde siempre y van por siempre, y aquí nos habla de la transformación a través del altruismo o del ortocentrismo, que aquí nos dice, nosotros lo que necesitamos es, estamos llamados por necesidad a ir alcanzando los mayores grados de desarrollo al que puede llegar el ser humano. Los mayores grados de desarrollo no es el desarrollo convencional, el desarrollo que te den en una universidad, el desarrollo que te dé el determinado estatus o posesión ni nada, ¿no? El mayor grado de desarrollo, el desarrollo transpersonal, es el que va por el camino del crecimiento espiritual. El crecimiento es lo que necesitamos nosotros. Y aquí dice, del egocentrismo al ortocentrismo, la transformación a través del altruismo.
Acá, a la raíz de nuestra enfermedad se le llama egocentrismo o autoobsesión, ¿verdad? Dice, ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, que se refiere a la edad, pero no a la edad cronológica, sino a la edad en cuanto a los alcances de nuestro crecimiento, trabajan en beneficio propio, buscan obtener directamente su propio beneficio. Los que ya se dieron cuenta, trabajan en beneficio de los demás. La realidad de la vida es paradoja con respecto a lo que nosotros pensábamos. No es como pensábamos, ¿no? Por ejemplo, dando es como recibimos. Trabajando en beneficio de los demás es como obtenemos nuestro beneficio. Eso no es el juego, no son las reglas de juego con la cual se juegan allá afuera los juegos finitos. Acá venimos a jugar otro tipo de juegos infinitos. Dice, trabajan en beneficio de los demás. Dice, la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo, la autoobsesión, en pensar en uno mismo o desde uno mismo. Desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. ¿No? Son cosas que poco a poco nos iremos... Sí. Podríamos ver, no sé si se puede, el 19 de junio del Sol por Hoy, se me quedó grabada esa fecha pues de allá del lugar, y nada más las primeras dos líneas del Sol por Hoy, del 19 de junio. Dice... Sabemos que cuando perdemos la autoobsesión podemos comprender qué significa la felicidad, la alegría y la libertad. Bueno, la autoobsesión es un gran estorbo, no vamos a olvidar un poquito de esta. Vamos, por ejemplo, a centrarnos en la libertad. La libertad es es adquirir la capacidad de ser responsables de nuestro estado emocional. Nuestro problema es emocional, surge de las emociones. Es un problema, te lo explican médicamente, te lo explican de muchas formas. Pero si podemos hacernos nosotros dueños, responsables de nuestro estado emocional, compañeros, entonces ya no estaremos a merced de lo que pasa, porque para nosotros es un peligro estar a merced de lo que ocurre, estar a merced de que mi edad avanza, estar a merced de que alguien se va, estar a merced de que una circunstancia se acaba, porque en este lugar donde nosotros nos movemos por el momento, mientras experimentamos una existencia humana, ¿no? Todo es impermanente, compañero. Todo es impermanente. Entonces, mientras yo tenga que decir que estoy mal por el comportamiento de los demás o por las circunstancias que se presentan en mi vida, yo no soy dueño ni me estoy haciendo responsable de mi estado emocional. La última de las libertades humanas, la libertad espiritual, le llaman así, es su actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Esa libertad nadie te la puede quitar, pero esa libertad no la podemos alcanzar, no la tenemos. Las circunstancias son las que determinan nuestro estado emocional. Entonces, esta es la transformación que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que adquirir, la libertad. Uno de los requisitos sí es perder la autoobsesión, uno de las herramientas, de los caminos, ¿no? La libertad, ese tipo de libertad, ¿no? Acá tenemos en este otro libro, Libertad de Selección. Al mirar retrospectivamente nos damos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente
no era después de todo una verdadera libertad. Esto con respecto, ligándolo con lo que les he dicho, nosotros no elegimos consumir. Para nosotros el consumo no, para el adicto el consumo no es una elección. Han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. Tendríamos que situarnos en cada punto para darnos cuenta, porque resulta difícil de creer. ¿Cómo no? Si yo fui allá y hasta busqué al dealer y hice lo necesario para... Yo lo elegí. Ahí tendríamos que analizar si hubieras podido optar por otra cosa distinta. Cuando estabas obedeciendo una urgencia inaplazable, no manejada por tu cerebro racional, sino como una reacción ante la negación a vivir la vida, ante tu negación a saber que tú eres el que tiene que adaptarse a la vida. Creíamos que las circunstancias nos impulsaban a consumir. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos, no pensar, sino actuar, sino poder llevar a cabo. No es que no se nos haya ocurrido, es que no nos era posible. Que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente a las condiciones. Dice, tenemos que dejar de consumir, pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto, la personalidad, la forma como se maneja en la vida, sin tratar de meternos en definiciones muy precisas de lo que es la personalidad ni nada de eso, sabe que un adicto verdadero, que ningún adicto verdadero deja de consumir, a menos que sufra, no que sufra, que experimente un profundo cambio en su relación con la vida, que se dé cuenta que la vida no es algo que hay que soportar ni conquistar, que no es un callejón sin salida, que la vida... Les he hablado que acá en esta definición hablamos de una locura, ¿no? Dice, una franca deficiencia mental, el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. ¿Ah? El hecho de volver a consumir, volver a iniciar el consumo. Mientras no esté presente el consumo, compañeros, no se está dando todo lo demás. Pero una vez iniciado el consumo, se va a repetir la historia una y otra vez. Si se inicia, se pierde el control de la cantidad, se repite todo esto y empieza uno ahí, quién sabe si va a poder salir o no. ¿Ah? Entonces, iniciar el consumo con este conocimiento, pero con este conocimiento no conceptual, sino vivencial, pues es una locura. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podremos recobrar la cordura que nos permita no volver a iniciar el consumo? Acá, después de lo que llaman esa plataforma de salida, se presenta el segundo paso, que es el otro escalón que va uno recorriendo. Nos damos cuenta de que por nosotros mismos no vamos a poder resolver esta situación, que solamente un poder más grande que nosotros, darnos cuenta que la vida, que es un poder más grande que nosotros, es la que determina lo que vivamos, es a la cual nos tenemos que adaptar con plena confianza y certeza de que actúa a nuestro favor y sabe lo que hace. ¿Ah? Acá estaba yo leyendo esta cuestión que dice, amigo mío, lo que el hombre llama conversión a menudo es solo el descubrimiento del gran amigo. Lo que el hombre llama religión, relación, aquí no en su significado real, religare, unión, no una religión específica. Esto es espiritual, no religioso. Dice, es el conocimiento del gran amigo. Lo que el hombre llama santidad es la imitación del gran amigo. La perfección, esa perfección que a todos indiqué, el ser perfectos como perfecto es el Padre Celestial, todo esto es metafórico, tiene un lenguaje esotérico.
es ser como el gran amigo y a la vez ser para otros también un gran amigo. Soy su amigo, nos están diciendo a todos nosotros. La vida nos está diciendo, el todo nos está diciendo. El todo, cuando quites tú tu pensamiento catalogando como bien o mal, cuando tengas una confianza plena en ese gran amigo que tenemos que encontrar, en ese poder más grande que nosotros, que encontrarlo es la forma en que regrese a nosotros la cordura de no volver a iniciar el consumo. Dice, soy su amigo, piensen en todo lo que esto significa, eso nos están diciendo. Y eso la vida te lo va demostrando. En cuanto te alejes de los condicionamientos, en cuanto te alejes de todas las ideas preconcebidas, que no manifiestan más que el estado de locura disfuncional de la mayoría de la humanidad. Dice, soy su amigo en todo lo que piensen, soy su amigo, piensen en todo lo amigo y salvador. Un amigo está dispuesto a ayudar, anticipando cada deseo, con la mano extendida para auxiliar y alentar, o para alejar el peligro, con voz de ternura, para apaciguar los nervios tensos, y con voz de paz, para ahuyentar el miedo y la inquietud. Piensen en lo que es un amigo para ustedes y a partir de ahí intenten ver un poco más lo que sería el amigo perfecto, que nunca se cansa, que no es egoísta, que todo lo conquista, que puede realizar todos los milagros. Ese amigo y más de lo que su corazón puede siquiera imaginar, ese amigo soy yo. Eso es lo que nos está diciendo la vida. Eso nos lo dice continuamente. No lo podemos ver, porque tenemos un catálogo de circunstancias, una forma en que catalogamos lo que vivimos, que está alejada de esta realidad, de que este gran amigo está aquí. Ese amigo, y más de lo que su corazón pueda siquiera imaginar, ese amigo nos está hablando todo el tiempo. Nos está dando todo el tiempo todo esto que aquí menciona. Si le leyera a mi reino las doctrinas de mis iglesias, muchísimas veces no tendría respuesta alguna, pero las reglas simples que yo les di a mis seguidores son conocidas, amadas y vividas. En todas las cosas busquen lo simple, ¿no? Acá nos dicen, esta es la lectura del día, de nuestra meditación del día. ¿Dónde? Acá está. Fíjense, compañeros. Esto es lo primero que leen en el día, en la junta de reflexión, vamos a llamarle, porque de té no, porque no hay ni té, de café tampoco, no, para tener material, para cuando nuestra mente nos esté estorbando, con algo que se nos quede de aquí, dirigir ahí nuestra atención. Ese es el proceso terapéutico de que estamos aquí siguiendo. Sí, mijo. Bueno, todo esto, como dice que después de la enfermedad es incidible, ¿verdad? Pero, o sea, también todo esto se vuelve a iniciar porque se deja de ser agradecido con la vida, ¿no? O sea, yo veo lo que he estado viviendo, ¿no? Estos últimos meses, ¿no? Y dejo de estar agradecido. No valoro la vida que Dios me da. Reniego, creo que las cosas no son como deben de ser, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema, ¿no? Que el no poder
ser agradecido, el no valorar las personas que están, las cosas que están. Vuelvo a pensar así, ¿no? Sí, fíjate, ahí es un problema muy sencillo, que es dónde tenemos la costumbre de poner nuestra atención. ¿En lo que tenemos, en lo que está o en lo que no está? En lo que tú estás queriendo que estuviera y no está. Si pones tu atención en lo que estás queriendo que estuviera y no está, surge la frustración. Y nuestra enfermedad se llama intolerancia a la frustración. Ante la frustración, ante el hecho de que las cosas no sean como tú quieres que sean, surge la reacción. En cambio, si pones tu atención en lo que está, y siempre la ponemos en lo que no está, porque lo que está no somos capaces de valorarlo. Acá tenemos la lectura que nos están diciendo aquí. No tenemos porque nos guía el condicionamiento, lo que nos jala hacia afuera, todo el mundo, todo lo mundano, ¿verdad? Acá tenemos ayudas y obstáculos al crecimiento transpersonal. La sociedad convencional es un obstáculo para el crecimiento transpersonal. En cambio, una comunidad de práctica es una ayuda al crecimiento transpersonal. ¿Dónde ponemos nuestra atención? Hay muchas lecturas que lo dicen, una lista de mis bendiciones. Poner tu atención en lo que está. Sencillamente hay una cosa muy simple. Para aquel que ha estado viviendo aquí en el no poder, no consumir y en el recorrido de este camino, hay una cosa que se está dando, que se está empezando a dar, pero eso no lo valoramos. Es un milagro. Es algo que no se está dando por nuestro poder, porque nosotros ya admitimos que no podemos no consumir. ¿Cómo es que no estamos no consumiendo? ¿Cómo es que no estamos llenos de asombro ante eso? ¿Cómo es que no nos damos cuenta de todo lo que está? Porque nuestra escala de valores, ¿qué pesos le da a las cosas? ¿Qué pesos le da a las cosas? ¿Dónde está mi mansión, mi residencia? Me acuerdo ahorita por una cosa, de que don Paco, ¿recuerdan ustedes de don Paco? Decía que a él le molestaba que los demás no se preocuparan por él. Pues es una locura, ¿eh? Estar queriendo que los demás se preocupen por ti, pues es la manifestación de una patología, güey, ¿no? Y que no estaba, y ya después cuando no pudo estar aquí, él quería estar con las personas con las que quería estar, pero no apreciaba el hecho de estar con los que estaban ahí. Hasta que ya después, ya conocen la historia, ¿no? Desde cuando nos tasaron las probabilidades de que muriera en el primero o en el segundo año, y tengo todavía el expediente, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad de poner nuestra atención en lo que está. Y bueno, veo esto que también, yo creo que yo como adicto que soy, debo de tener en cuenta que nada es eterno, ¿no? Que todo es, como dices, efímero, ¿no? Hay cosas que se terminan, no pueden ser siempre como yo quiero, ¿no? O sea, a través de mi carrera adictiva ha habido mucho daño, ¿no? Que hay, y nos lo has dicho, hay mucho daño que hay cosas que ya no se pueden recomponer, ¿no? O sea, y aceptar eso es lo que me causa frustración, ¿no? El aferrarme a que las cosas deben de ser así. No acepto que en mi familia yo ya no puedo estar ahí. No lo he aceptado. O sea, y todo eso me ha causado, pues, mucho problema, ¿no? Porque no
esto, no, Sí. no lo quiero ver. Y todo esto surge de las falsas identificaciones, identificarnos con un papel, con una función, ¿no? O sea, Identificarnos, puta, yo tengo que ver que- yo tengo que cuidar a mis hijos. ¿Y cuántos Y años, ya. cuántos años tienen tus hijos? Puta, 60, 80, güey. y ya no, pues que las cosas terminan. Ellos tienen su vida, ellos tienen su... Este amigo es amigo de todos. No les va a pasar nada, Pues sí, ¿no? Es más, para ellos está mejor que no estemos nosotros, güey. sí. O que estemos bien, no presencialmente, sino que les podamos mostrar nuestro bienestar en la vida. Es lo mejor que podemos dar, la muestra de nuestro bienestar en la vida, no la muestra continua de nuestro malestar en la vida. O sea, aquí realmente si yo es que me preocupo por ellos, o sea, tengo que ver que de lejos, hablando físicamente, es mejor estar así que con ellos, que porque el tiempo que he estado, lo poco que se construye, se derrumba, ¿no? O sea, y es algo que si realmente me preocupan, debo de dejarlo de hacer, ¿no? Debo de darme cuenta que ya no puedo, ¿no? O sea, y si realmente pues me preocupa, tengo que alejarme, ¿no? Para dejar de causar pues, más sufrimiento, ¿no? Tanto para ellos como para mí. Sí, ¿no? Y hacerlo por nosotros mismos, mi hijo. Pero todo eso lo tengo que hacer con... Sí, con en un momento, cuando uno lo está empezando a vivir, uno puede llegar a sentir que se muere por eso, mi hijo. Sí, lo siento. Uno puede llegar a sentir que se muere, y es más, te puede matar esa mamada. Te puede matar, cuando se acaba algo, te puede matar esa mamada mediante el consumo. Sí. ¿No? Pero ya cuando trasciendes eso, cuando vives ese mismo hecho y te produce otra emoción que no tengas que negar a vivir, porque tienes una plena confianza en aquel que está a cargo, que sabe lo que hace y que es el que está designando lo que nosotros tenemos que vivir. Dejamos de jugar a ser Dios. El adicto es un ejemplo de su obstinación, de la obstinación desbocada. Decías tú, aferrarte, el apego es distinto al deseo. Las cosas tienen que ser así. Nosotros no podemos darnos el lujo de usar imperativos, porque no tenemos la capacidad de llevarlos a cabo. Tú estás aquí para que el divino propósito del todo se despliegue, y esa es tu importancia. Y su propósito es el mejor de los propósitos, mejor de lo que pudiéramos nosotros querer para nosotros. Él es el que quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nos demos cuenta de para qué sirve lo que hemos vivido, para darnos la energía necesaria para romper la inercia de seguir siendo como somos. Ahorita les mostré, les leía ante qué alternativa estamos. O cambiamos, estar condenados a una muerte por adicción, es seguir siendo como somos. O cambiar, un cambio revolucionario. ¿Ahora qué tengo que cambiar? Pues mientras lo averiguo, voy a empezar por cambiar todo. A ver si latino, güey. ¿No? Luego, hace poco vieron una junta donde veían lo del apéndice 2, ¿no? Los requisitos para no tener problemas con esto. Decía buena voluntad, sinceridad y una mente vacía, ¿verdad? Entre más crea yo que sé, menos voy a poder aprender. Y aquí no es conocimiento conceptual, es conocimiento vivencial. Entre más crea yo que sé, no conceptualmente, sino vivencialmente, cómo conducirme, más voy a impedir la entrada
de lo que aquí, el que está aquí, nos está proporcionando. Un poder superior, un poder más grande, llámalo como quiera, el nombre no importa, siempre que no sea un nombre que les estorbe, podría devolvernos la cordura de no consumir la siguiente, la primera dosis. ¿Ah? ¿Y cómo nos va qué es necesario para que no se dé ese inicio de consumo? Que no se produzca esa emoción. ¿Y qué es necesario para eso? Tener una plena confianza, una gran certeza en el gran amigo del que nos están hablando acá, en el que está a cargo. Una confianza plena que vaya más allá de los obstáculos que ponga el contenido del momento con respecto a lo que yo quisiera, a mi voluntad, o con respecto al juicio que yo hago de lo que estoy viviendo. Un juicio contaminado por todo el condicionamiento de allá afuera de cómo se vive. Una plena confianza, la interconexión de los hechos. Y ya no lamentarnos por el pasado, porque nosotros somos los encargados de dar valor, de hacer que lo que hemos vivido sirva para lo que debe de servir. Y debe de servir para poder tener la energía necesaria para romper la inercia de seguir siendo como somos, desechar las ideas, emociones, de las formas en que pensamos, de las cosas, las formas que sentimos con respecto a cómo pensamos y las formas en que actuamos con respecto a cómo sentimos. De este problema de salud nadie sana siendo el mismo, ¿no? Y aquí nos vamos al capítulo 5. Ante todo ello tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. Pues ¿a quién juega eso? Pues nosotros somos los que constantemente, al querer atribuirnos características que solamente Él tiene, de decir, de ponerle imperativos, esto debe de ser así, dice, no resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, entendiendo lo que es la vida, una pieza maestra en cuanto a todas las emociones, de las texturas, los colores, el dolor, la alegría, la felicidad, las emociones que se viven y no pasa nada. Él es el que dirige. Él es el jefe, metafóricamente. No lo comparen con sus jefes terrenales ni nada de eso. Nosotros somos sus agentes, los que desplegamos su propósito. Él es el Padre. El Padre, todo esto es metafórico, y nosotros sus hijos. Dice, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables, teníamos un nuevo patrón, teníamos la conciencia de que la vida nos vive a nosotros, siendo todopoderoso, pudiendo presentar cualquier posibilidad de las muchas que hay. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos, si sabíamos que estábamos indiscutiblemente siempre unidos a Él y desempeñábamos bien su trabajo. El trabajo que nos encarga no es para con nosotros, sino para con los demás. Aquí lo dice. Dice, es ser como el gran amigo y a la vez ser para otros también el gran amigo. Nuestro trabajo es para los demás, no para nosotros. Los pueriles trabajan en beneficio propio. Dice aquí, Él proveía todo lo que necesitábamos, pero ahí viene otra vez el problema. A nosotros se nos da siempre lo que necesitamos, pero nosotros ¿qué preferimos? ¿Lo que necesitamos o lo que queremos? Lo que se nos da corresponde a la mejor de las voluntades para con nosotros. Lo que queremos corresponde a una desviación, a algo viciado por todos los condicionamientos que hay.
Dice, establecido sobre esta base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Ahorita vamos a leer la ofrenda de los momentos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. ¿Y qué pasó? Sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida, darle la vida a la cara, ya no teníamos necesidad de pretender huir de ella. ¿Cómo pretendíamos huir? Que llegamos a darnos cuenta de que Él está, a estar conscientes de su presencia. Empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos, somos otros. Hay que nacer otra vez. La relación que buscamos con ese poder es distinta para las personas de mente sana y las de mente enferma. Nosotros necesitamos nacer dos veces. Y aquí es como... Bueno, sí. Es por eso que ahorita que es primordial y esencial ese principio de lo que hago yo por nosotros, ¿no? Porque el no hacer nada por los otros, aunque a veces quiero decir que yo lo hago por nosotros, es mentira, ¿no? Porque a fin de cuentas es beneficio para mí. Sí, es el egoísmo. Más que asustarnos por nuestra manera de consumir y eso, cuando uno ya empieza a ver con claridad esta situación, lo que más nos debe asustar es nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo, cabrón. Porque yo realmente, ¿cuál es la motivación que nos lleva, cabrón? he visto... El egocentrismo está cabrón, hijo. Es una pinche enfermedad. La autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo. Y eso se oye una palabra lejana, pero es algo que muchos de nosotros vivimos. Que todo gira alrededor de mí, o desde mí, y las falsas identificaciones. El ego nos mata. Acá tenemos sobre el pecado original, compañeros, que es el estado disfuncional de la humanidad. Fíjense, hay dos cosas en las que la sabiduría perenne está de acuerdo. Que la humanidad vive en un estado mental de disfunción o locura. Recibe distintos nombres. El hinduismo le llama maya, el budismo le llama dukkha, vivir torpemente sufriendo y causando sufrimiento. El cristianismo le llama pecado original. El perdón acá dice, el pecado es una sensación de estar separados de Dios y es la tragedia mayor en toda la experiencia humana. Por supuesto que sus raíces están en el egoísmo. Es una sensación de una existencia exclusivamente personal, aislada, egoísta, mientras que la verdad del ser es que todo es uno. Nuestro ser real es uno con Dios, inseparable de Él, expresando sus ideas, testificando su naturaleza, el pensamiento dinámico del espíritu, y como todos somos uno con el gran todo del cual somos espiritualmente una parte, se sigue que somos uno con todos los hombres, precisamente porque en Él vivimos y nos movemos y somos todos en un sentido absoluto, somos esencialmente uno. El ego y el pecado original. El ego no es más que eso, la identificación con la forma. El ego es el falso yo, identificarte con lo que no eres, decir que tú eres lo mismo o idéntico a algo que no es, que no cuadra, es decir, con las formas de pensamiento,
principalmente si es que hay algo de realidad en el concepto de mal, si es que hay algo de realidad que es relativa y no absoluta, ¿verdad? El mal existe como la oscuridad existe porque es la ausencia de luz. Dice aquí, su definición sería la misma identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales. El resultado es un estado de es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todos los demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Bueno, esto será tema de que lo sigamos tratando durante un tiempo. Pues sí. Vamos a definir algunos de los requisitos de lo que dice, de cuál es la esencia de ese cambio que está aquí en el apéndice 2. Dice, la esencia de esa transformación, de ese cambio, que le da nombre de experiencia espiritual, es la conciencia de darnos cuenta de que Él está. Ahí me preguntarán dónde está. La pregunta es dónde no está, porque Él es lo único que hay. Acá tenemos, compañeros. ¿Dónde está? No, ya no está. Acá está. Si estás, nuestra vacuidad, si estás frente a Él, en silencio, la mente, Él te hablará, entonces sabrá que no eres nada. Y solo cuando sepas que no eres aquello con lo que te estabas identificando, que no eres nada, comprendemos nuestra nada, nuestra vacuidad, entonces Él puede llenarnos de sí mismo. Nos damos cuenta de nuestra conexión con Él. Nos damos cuenta de que Él está. Dice aquí, nadie tiene por qué tener dificultades con la espiritualidad, con esas cuestiones de las que hablamos. Buena voluntad, sinceridad, la capacidad de mostrarnos, de no identificarnos con la imagen que los demás tengan de nosotros mismos, de mostrar realmente lo que estamos viviendo, lo que estamos. Y una mente vacía. Eso de la mente vacía es difícil, ¿eh, compañero? Para que podamos servir como en la taza esa que decían en la junta. Si la taza está llena, lo que se vierte no entra. Bueno, ¿alguien gusta compartir, compañero? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.